Bueno, cuando quieran. Sí, Mari, si querés arrancamos. Espera que me está hablando Ale, no sé qué. Espera. Bueno, entonces arrancamos. Está por streaming, Ale, se cayó y no puede entrar. Voy a compartir pantalla. ¿Quién me habilita? No hace falta que te habilite nadie, María. Dale. Deberías poder ya. Compartir toda la pantalla. ¿Ahí se ve? Sí. Sí, se ve. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, entonces hoy vamos a arrancar, sí, porque yo no las veo, así que ¿ustedes ven todo perfecto? Sí, se ve. Bueno, porque yo no veo nada, así que lo único que veo es lo que voy a dar. Veo las diapositivas. Bueno, les voy a pedir que por favor las chicas, ustedes me indiquen cuando alguien hace una pregunta, algo, porque yo no leo si alguien pregunta algo, no puedo ver caritas ni manos que se levanten, así que ustedes avísenme, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver hoy es la teoría de los ligamentos. ¿Y qué es la teoría de los ligamentos? Ustedes saben que ligamentos existen tanto en tejido plano como en tejido de punto, pero en este momento vamos a ver los ligamentos de tejido plano. Y aquí vemos una frase, una definición que hace Carreras Palet sobre qué es un ligamento, ¿sí? Entonces, ¿qué es la teoría de ligamentos? Y se denomina teoría de ligamentos a la serie de reglas que fijan las formas en que un hilo o varios hilos pueden entrecruzarse entre sí, ¿no? Para generar el tejido. Entonces, esto es fundamental porque un tejido se conforma por un sistema de hilos que en este caso son hilos que se entrecruzan en forma perpendicular. Vamos a encontrar hilos de urdimbre e hilos de trama, ¿sí? Entonces, el ligamento, ¿qué es en definitiva? Es una ley, es una forma de entrecruzar los hilos, ¿sí? Los hilos de urdimbre y los de trama para generar el tejido. Aquí vemos una imagen en la que se ve cómo se entrecruzan los hilos de urdimbre. ¿Se ve el cursor o solo yo lo veo? Sí, se ve. Bueno, perfecto. Entonces aquí vemos cómo los hilos de urdimbre se entrecruzan y pasa los de trama, que son estos que pasan en forma perpendicular a los de urdimbre, ¿sí? Hay una apertura de calada, que es lo que se llama, para que esto se abre, es una apertura para que pase la trama
y luego se fije el tejido a través de un golpe que se da con un batán y se genera el tejido. ¿Cómo es esto? Hay una mínima expresión que se llama rapport de ligamento, que es ese conjunto de hilos tomados y dejados que generan esa unidad que luego se va a repetir. Eso es lo que se llama rapport, ¿sí? Esa mínima expresión, a partir de esa mínima expresión es que se conforma, en la continuidad se conforma el ligamento. El curso del ligamento es la cantidad de hilos y pasadas necesarias para que ese rapport se produzca, ¿sí? Y se pueda reproducir, obviamente. Se produce y se puede reproducir. Hay un mínimo de hilos de urdimbre y un mínimo de hilos de las pasadas. Por ejemplo, aquí vemos los 3 ligamentos básicos. El tafetán tiene un mínimo de hilos de urdimbre, que son 2 hilos, y tiene un mínimo de hilos de trama, que son 2, ¿sí? Esto es el ligamento básico por excelencia, porque es el primero, es el que se necesitan solamente 2 hilos de urdimbre y 2 hilos de trama. Y con esto se genera un tafetán. Lo que vemos nosotros en blanco y negro vendrían a ser los negros tomados y los blancos dejados. ¿Qué significa un tomado? Que el hilo de urdimbre se levanta. Vieron que yo expliqué antes que para que se forme el tejido tiene que haber una apertura de calada por donde pasa la trama, es decir, la calada son los hilos de urdimbre. Se levantan los hilos de urdimbre que se tienen que levantar porque se determinan a través del rapport de ligamento, se levantan esos hilos y pasa la trama por el medio de esa apertura. ¿Qué indica que se levanten los hilos? Los tomados, ¿sí? Cuando uno se le da la orden al telar que levante determinados hilos, esos hilos se levantan, se abre la calada y pasa el hilo de trama. Entonces, los negros son los tomados, que son los hilos de urdimbre que se levantan, y los blancos son los dejados, que cuando pasa la trama y se deja ver la trama, ¿sí? Porque si yo tengo un hilo negro, un hilo que está tomado, un punto de ligadura que está tomado, ese hilo de urdimbre es el que voy a ver, no voy a ver la trama. Entonces, cuando tengo un blanco, es donde veo la trama. Esto les va a servir para poder leer un ligamento, ¿sí? Y entender si voy a tener un aspecto en el que se va a ver la trama o se va a ver la urdimbre. Y este ejemplo lo vemos acá. La siguiente unidad mínima de ligamento es la sarga. Y la sarga tiene un mínimo de rapport de 3 hilos de urdimbre y 3 hilos de trama, ¿sí? Pero fíjense que acá voy a ver más trama y acá voy a ver más urdimbre. ¿Por qué? Porque acá tengo más dejados y acá tengo más tomados. Quiere decir que estos negros que veo son hilos de urdimbre que veo, y estos blancos que veo son hilos de trama que veo, ¿sí? Pero básicamente la sarga tiene 3 hilos de urdimbre y 3 de trama. Y la siguiente unidad mínima es el raso. El raso también es una conformación básica, son los 3 ligamentos básicos. El raso es un tipo de ligamento en el que se ve mucho la trama o se ve mucho la urdimbre, ¿sí? Es para generar tejidos en los que se puedan lucir fantasías, tejidos más gruesos, tramas más gruesas, hilados gruesos que se puedan ver. Por eso son muy usados los de trama para tapicería y los de urdimbre también para tapicería, pero fundamentalmente el raso por urdimbre es muy usado en lencería porque genera un brillo especial que generalmente lo está conformando los hilos de urdimbre. Y son ligamentos que dejan lucir, ¿sí? La calidad de hilados de trama o de urdimbre que se coloquen en el telar. Esto es fundamental porque determina el aspecto que va a tener la tela, ¿sí? Y esto va a estar condicionado con la finalidad por la cual se genera ese tejido.
Bien. Los puntos de ligadura, que son esos puntos tomados que vemos, fíjense lo que dice por definición, que el punto de ligadura resulta de pasar un hilo sobre una pasada o viceversa. Cuando un hilo pasa por encima es el tomado y cuando pasa por debajo es el dejado, que es lo que explicaba antes. ¿Ven? Si nosotros hacemos un corte transversal, aquí vemos los hilos de trama y la urdimbre, como pasa por arriba y por abajo. Y si este corte transversal es de urdimbre, aquí vemos los hilos de urdimbre y los hilos de trama como pasan por arriba y por abajo de los hilos de urdimbre. La trama pasa por arriba y por abajo de los hilos de urdimbre. ¿Qué pasa entre punto de ligadura y punto de ligadura? ¿Sí? Es decir, cada vez que tengo un tomado dentro del rapport de ligamento. Lo que sucede es que se generan bastas. Estas bastas acá son bastas por trama. ¿Por qué? Porque hay muchos dejados que están todos juntos y hay un tomado. Quiere decir que acá está pasando una cantidad importante está pasando la trama por una cantidad importante de hilos de urdimbre. Entonces voy a tener bastas, que es lo que se denomina por trama. En este caso... Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Podrías volver a la diapositiva anterior así te lo consulto? Voy. ¿Esta o la anterior? Esa. Sí. ¿El tomado sería la trama que no se ve o sería la urdimbre que pasa por arriba? ¿En este o en este? Vamos a ver en este. Este Dale. está mostrando, si yo hago un corte, ¿sí? Está mostrando los rojos, va a ser la trama, y el negro es la urdimbre. Sí. Entonces, lo que está mostrando acá, que el negro, es decir, la urdimbre, está pasando por arriba de la trama, y acá está pasando por debajo de la trama, ¿sí? Sí. Esto vendría a ser un tafetán, que es arriba, abajo, que es un tomado, dejado, tomado, dejado, tomado, dejado, ¿sí? Sí. Esto sería un corte transversal de un tafetán, y acá lo vemos en el sentido de la urdimbre, ¿sí? Vemos la urdimbre aquí, y estos rojos es la trama. En este caso es como si estuviéramos viéndolo, pero en el sentido de la urdimbre. Es decir, yo veo la urdimbre, que son los negros, veo acá, y aquí veo la trama que está pasando por arriba y por abajo. ¿Se entiende? Ah, sí, ahora sí, gracias. Este es un tomado, y acá está dejado. Es tomado Claro. porque si yo lo veo desde este lado, yo acá voy a ver urdimbre. Claro. Y acá está dejado porque voy a ver la trama. ¿Se entiende? Sí, gracias. Y en este caso, acá yo veo la trama, por lo tanto, ¿qué va a ser? ¿Un tomado o un dejado? Un Veo la dejado. trama. ¿Va a ser un Dejado. dejado? Perfecto. Acá veo la urdimbre, entonces es un tomado. ¿Sí? Claro. ¿Está claro? Gracias. Sí. Esto es fundamental porque es lo más importante para poder entender cómo se construye un ligamento. Entonces, a partir de eso, podemos ver cuándo las tramas, las bastas, son por trama y las bastas son por urdimbre. Acá es obviamente que si tengo mucha cantidad de hilos de urdimbre que veo, es decir, muchos tomados, estoy viendo bastas que se están generando por urdimbre, ¿sí? Estas son las bastas de urdimbre, ¿sí? Y estas son las bastas de trama. ¿Bien? Seguimos. ¿Cómo evoluciona un ligamento? Nosotros a partir de los ligamentos básicos, que son estos, nosotros podemos evolucionar de otras maneras o podemos generar otros ligamentos o trabajar sobre esas bases y ver cómo podemos generar otros derivados de esas bases. Entonces, según definición, son las distintas posiciones que adquieren los puntos de ligadura, que son estos, en un trayecto del curso del ligamento, ya sea por urdimbre o por trama. Estas evoluciones responden a una regla base válida para ambas direcciones. Y esa regla base es esto que se llama base de evoluciones. Entonces, si yo tengo una sarga, vamos a mirar esta sarga,
esto, esto y esto. Esta es la sarga básica, ¿sí? Vamos a aplicar a esa sarga básica una base de evolución que sea 2 por 2. ¿Qué significa? 2 tomados, 2 dejados, ¿sí? Si yo tengo B solo, estoy hablando de una base de evoluciones por urdimbre. Si tengo una B con una T, estoy hablando de una base de evoluciones por trama. Un segundo. ¿Se entiende? Entonces, vamos a la base de evoluciones por urdimbre, ¿sí? A la base de evoluciones básica, 2 por 2. Entonces, teniendo estos de base, que son, digo, esos puntos de ligadura que generan esta sarga, yo digo que tengo como base de evoluciones 2 tomados, 2 dejados. Entonces, ¿cómo construyo? Empiezo desde la base que ya tengo, que es la sarga. Entonces, 2 tomados y 2 dejados. 2 tomados, 2 dejados. 2 tomados, 2 dejados. 2 tomados, 2 dejados. 2 tomados, 2 dejados. ¿Está claro? Es decir, parto de un ligamento básico, que es esta sarga 1-3 se llamaría, porque es un tomado, 3 dejados, una sarga, y su evolución, que es una base de evoluciones 2 por 2, está hablándome de 2 tomados, 2 dejados, ¿sí? Si yo este 2 lo tengo acá abajo, voy a partir entonces de 2 dejados. Voy a tener un 2 acá y un 2 de este lado. Pero primero tengo 2 tomados y después 2 dejados, ¿sí? Arriba tomados, abajo dejados. Pero si la base de evoluciones es por trama, los 2 tomados y 2 dejados van a ir por trama, ya no van a ir de abajo para arriba, ¿sí? Sino que van a ir de izquierda a derecha, que es la lectura que tiene cualquier ligamento. Todos los ligamentos se leen de abajo para arriba y de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, base de evoluciones por trama, 2 por 2 implica 2 tomados, 2 dejados. 2 tomados, 2 dejados, 2 tomados, 2 dejados, 2 tomados, 2 dejados, ¿sí? Siempre partimos de esta sarga básica, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? Avanzo. El escalonado. ¿Qué es un escalonado? El escalonado es el orden. ¿Vieron que habíamos dicho que esta es la sarga básica? Bueno, esta sarga básica tiene un escalonado. Ese escalonado va a ser una cantidad, una forma básica de cómo evoluciona ese ligamento original, ¿sí? Es decir, todos los tomados y dejados originales que va a tener el escalonado. Bien, esta es una sarga, tomado, 2 dejados, tomado, 2 dejados, y tenemos la E, significa escalonado, ¿sí? La sarga tiene la particularidad de que siempre tiene escalonado 1, siempre, ¿sí? Porque la sarga en sus movimientos siempre lo va a hacer en el hilo siguiente al que tomo como base y en la trama siguiente, ¿sí? Es decir, si empiezo por el hilo 1, trama 1, el escalonado primario va a ser hilo 2, trama 2, ¿sí? Escalonado 1. Entonces marco la sarga. Siempre va a generar una diagonal perfecta, ¿sí? Que le va a dar a la tela una característica especial, ¿sí? Entonces, si yo tengo, y esto presten atención porque esto seguramente se los van a mostrar y les van a decir qué ligamento es cuando aparezca una fórmula de este tipo. Un escalonado E con un número 1 arriba y a la derecha implica un escalonado, una sarga, ¿sí? Derecha.
una sarga, ¿sí? Que es esta. Si el escalonado es por trama, voy a tener la E y una T, E-T, escalonado por trama. Y también voy a tener un 1 a la derecha. Siempre el 1 va a indicar que tengo una sarga. Si yo tengo otro número acá, ya no es una sarga, es otra cosa. ¿Sí? Bien. El escalonado por urdimbre es el número de pasadas que hay entre un punto de ligadura y el otro punto de ligadura. ¿Qué pasa con el raso? El raso se complica un poco en la construcción. ¿Por qué? Porque tengo unos puntos que requieren una forma de distribuirse determinado. Vamos a ver en este ejemplo, es igual, yo pensé que empezaba distinto, no, es lo mismo. ¿Qué significa esto? El raso tiene una forma de escalonar muy particular, ¿sí? Arranco de un hilo, un tomado determinado, y la forma de poner, de dónde poner el otro punto, es como si fuera el caballo del ajedrez. Marco un punto, el otro punto va a estar, me voy a la derecha y subo, según el escalonado, acá va a decir que subo 2. Me voy a la derecha, me posiciono a la derecha y subo 2. 1, 2. ¿Sí? Porque acá dice raso escalonado 2. Entonces, vamos de nuevo. Me voy a la derecha y subo 2. 1, 2. Paso a la derecha y subo 2. 1, 2. Y ahí marco. Voy a la derecha y subo 2. 1, 2. Ahí marco. Voy a la derecha, subo 2. 1, 2. Ahí marco. Y ahí tengo el raso. Raso de 5. ¿Por qué 5? Porque son 5 hilos de urdimbre y 5 de trama. Y escalonado 2 porque escaloné 2. ¿Estamos? En este caso, el mismo, si lo voy a leer desde la trama, veo que tengo un raso de 5, pero escalonado 3. ¿Cómo es esto? Me poso en el primer hilo, en la primera ligadura, y vamos en el sentido de la trama. ¿Sí? Acá ya no voy a la derecha, sino que subo. Subo 1 y cuento. 1, 2, en el tercero marco el ligamento. Subo. 1, 2, en el tercero marco el punto de ligadura, perdón. Subo al otro, voy 1, 2 y marco en el tercero el otro punto de ligadura. Subo, acá mucho no puedo subir, tengo que bajar porque esto vendría a ser, esto repite acá abajo. Subo y marco 1, 2 y este es el otro punto de ligadura. Bien, entonces, aquí tenemos ya un escalonado por urdimbre y un escalonado por trama. ¿Cómo se marca? Yo este no lo veo porque acá tengo un... A ver. Ahí está. Ahora sí lo veo. Tengo la E, que indica el escalonado. ¿Y qué quiere decir esto? Que va a escalonar hacia la derecha 2. Por lo tanto, como es un raso de 5, me van a quedar 3. ¿Sí? 3 puntos, 3 espacios del lado izquierdo. 3 y 2 son 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Escalonado 2, porque es lo que hicimos antes. Subo 1, 2. ¿Sí? Me quedan 3. ¿Por qué? Porque 2 y 3 son 5. Este número, la suma de este número con este, me tiene que dar la cantidad de hilos básicos de urdimbre y de trama. 5. Vamos a escalonado por trama, en este caso
3, porque recuerden cómo lo estábamos haciendo, que subíamos 1 y hacíamos 1, 2, en el tercero marco el punto de ligadura. Esto me marca cuándo tengo que marcar el punto de ligadura. Esto es lo que indica este número. Y 2 son los que quedan para formar el ligamento básico de 5, ¿sí? 3 más 2 es 5. Esto con la práctica se van a dar cuenta más fácil. Ahora es un chino seguramente, pero van a ver que no es tan difícil. Una pregunta. Sí. En la anterior, ¿vos ¿Sí? cómo empiezo a posicionarme? ¿Me posiciono en cualquier lado o cómo es el primer posicionamiento para empezar a como a contar? El 2 te lo indica, escalonado 2. 1, 2. Ah, ok, gracias. ¿Sí? De nada. Este tiene escalonado 1, arrancas del principio. Y va siempre 1. Y una duda, o sea, siempre Sí. arranca de abajo Siempre tenemos que empezar de abajo para para arriba. arriba o de izquierda a derecha. ¿Sí? En este caso, el de trama, yo empecé al revés, pero en realidad empieza desde acá. Si tengo 3, es 1, 2, 3. Acá está marcando el primer número. ¿Sí? Me quedan 2. ¿Sí? Bien. Entonces seguimos con esto. Vieron que yo escalonaba para aquel lado, siempre escaloné para la derecha o para arriba. Bien. Se denomina escalonado directo a aquellos que se escriben y leen de izquierda a derecha o de abajo hacia arriba, como les explicaba antes, de abajo para arriba y de izquierda a derecha. Eso es lo que se llama escalonado directo. Si lo hago al revés, se va a llamar indirecto, ¿sí? Pero siempre tengo que hacer de abajo para arriba, pero en este caso va a ser de derecha a izquierda. ¿Sí? Perdón, acá es de arriba para abajo. Me equivoqué. De arriba para abajo y de derecha a izquierda. Ese es el indirecto. El directo es hacia la derecha y el indirecto es hacia la izquierda. No, dije bien, perdón, es de abajo hacia arriba, siempre de abajo hacia arriba, perdón. De abajo hacia arriba y de izquierda, de derecha a izquierda. Es como si lo estuviera, como sería rotando completamente del lado para hacia el otro lado. Entonces, y esto es clave, fíjense. ¿Se acuerdan que dije que el escalonado 1, el escalonado y 1 a la derecha me indicaba que esto era una sarga, porque el 1 indica la sarga? Pero bien, esto es clave. Si yo tengo el 1 a la derecha, obviamente que va a ser un escalonado directo. Va a ser desde la izquierda hacia la derecha, ¿sí? Y escalonando 1. Pero si ese 1 aparece a la izquierda, este es el indicador clave. Quiere decir que es un escalonado indirecto, donde el escalonado 1 lo tengo que marcar hacia la izquierda, derecha a izquierda, desde la derecha hacia la izquierda. ¿Sí? Así que cuando ustedes leen estos indicadores, estos escalonados, si ven el 1 hacia la derecha, van a ver que es un escalonado directo. Y si ven el 1 hacia la izquierda, el escalonado va a ser el indirecto. ¿Sí? Este 3 indica que es una sarga 1, 3. 1, 3. 1, 3. Si tengo un 1, 3, ¿cuántos hilos de urdimbre y de trama necesito? 1, 3 o 3, 1. 4. Perfecto, muy bien, muy bien. Y aquí vemos las bases de evoluciones, que en este caso vuelve a ser como la anterior que marcamos, 2 tomados, 2 dejados, y fíjense que este ligamento que tiene así 2 tomados, 2 dejados, se llama sarga Batavia. Comúnmente lo van a conocer como sarga Batavia, pero básicamente es esto, es una sarga, 1-3 o 3-1, 1-3 en este caso, 3-1 en este, que tiene una base de evoluciones 2-2, 2 tomados, 2 dejados. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Porque esto es base, porque ahora vamos a trabajar con las pasaduras.
Aquí ya tenemos los ligamentos, ya sabemos cómo más o menos se construye un ligamento, esto en la práctica van a ver cómo se hacen otro tipo de ligamentos. Pero ahora tenemos que ver cómo esos ligamentos los vamos a poner en el telar. ¿Cómo hacemos para que esos ligamentos realmente se puedan ver en el telar? A ver si tengo... Acá. ¿Esto lo vieron con Jorge? ¿Sí o no? ¿Vieron un telar Ratier con Jorge? ¿O no? No me contestan. Sí, sí, me parece que sí. ¿Lo vieron con Jorge? Sí, estuvieron, sí, 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 Bueno, en la clase pasada tuvieron todo este tema con Jorge. Bien, perfecto. Yo les digo, les insisto, porque yo no las veo. Por eso les pido que por favor cuando yo pregunte me contesten enseguida, porque si no me quedo sola y no sé con quién estoy hablando. Bueno, este es un telar Ratier básico, ¿sí? Este es el telar, esta es la máquina Ratier, donde se ponen los hilatos, son los selectores de trama, donde van las bobinas de hilo. Esta es la máquina Ratier que les dije. Y todo esto conforma, esta es la computadora que le da las órdenes al telar, pero ¿qué órdenes le da al telar? Las órdenes que le da es que estos cuadros se levanten según el picado que se hizo. El picado tiene que ver con el ligamento y con la forma, el indicador que tenga de cómo se levanta la trama, es decir, cómo se levantan los cuadros, ¿sí? Los cuadros están conformados por mallas, y en esas mallas es donde, que tienen unos agujeritos, es donde tenemos que pasar los hilos de urdimbre, y es lo que se llama pasadura, ¿sí? Que es un orden que se le da a los hilos para ponerlos dentro de, que pasen por dentro de esas mallas que tienen un agujerito, ¿sí? Como un ojal. Que ese ojal va a ser chiquito o grande según el tipo de hilado que se va a poner, ¿no? Esos están dentro de los cuadros. Estos son los cuadros, ¿sí? Y estas son las mallas. Y fíjense, acá se ve la parte de atrás de un telar, donde se ven las mallas, y acá están los hilos de urdimbre. Ahí ven los agujeritos, como estas mallas son metálicas, y estos son los agujeritos, los ojales por donde pasa el hilo. ¿Sí? Entonces, bien, entonces para determinar la cantidad de cuadros que se necesitan, es fundamental tener en cuenta que cada hilo va a tener una evolución diferente, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Si la evolución es distinta, es un cuadro distinto, ¿sí? Entonces, para este ligamento, que es una sarga, con esta sarga, tiene 4 hilos de urdimbre y 4 movimientos diferentes, 4 hilos de trama. Quiere decir que se va a mover 4 veces distintas, ¿sí? Porque tiene que hacer esto y esto. Quiere decir que son 4 movimientos que va a tener ese ligamento. Por lo tanto, el telar va a tener que moverse 4 veces diferentes. Para eso significa que voy a necesitar 4 cuadros, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que hacer 4 movimientos distintos. Tienen que levantar todos los hilos 1, los hilos 2, los hilos 3 y los hilos 4. Quiere decir que con 4 cuadros voy a tener 4 posiciones distintas. ¿Qué puedo generar? Puedo generar esta sarga de 4. ¿Sí? ¿Y qué puedo generar también? A ver si yo tomo esto, ¿qué ligamento es este? Tafetán. Perfecto, quiere decir que si yo tengo un telar que tiene 4 cuadros, puedo tejer sarga y puedo tejer un tafetán. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a trabajar esos hilos en los cuadros? En el cuadro 1 voy a poner el hilo 1, los hilos 1,
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, así infinitamente hasta los 1000 y pico, 10.000 y pico, 20.000 y pico hilos que tenga un telar, ¿sí? Entonces, hilo 1, todos los hilos 1 va a estar en el primer cuadro. Los hilos 2 van a estar en el segundo cuadro, los hilos 3 en el tercer cuadro y los hilos 4 en el cuarto cuadro. Entonces, cada vez que le dé la orden al telar que levante el hilo 1, va a levantar el hilo 1. Cada vez que le dé la orden que levante el hilo 2, va a levantar todos los hilos 2. Y cuando le dé la orden de levantar los hilos 3 o los 4, van a levantar o los 3 o los 4. Puedo darle, si quiero, que levante el 1 y el 3, puedo que levante el 3 y el 4, etcétera, etcétera, pero eso ya es un trabajo que se hace de disposición de trama y de orden en el picado, ¿sí? En el picado de la trama. Pero esto es fundamentalmente cómo se pasan los hilos en el telar. Y ahí es donde viene, fíjense, bueno, acá es un esquema de los hilos de urdimbre, ¿sí? Esta apertura que está acá es la apertura de calada, donde ven, levanta el cuadro, levanta la calada y va a pasar la trama, ¿sí? Esto es el movimiento básico que hace, levanta el cuadro y pasa la trama. Y aquí viene lo que yo les decía antes de, bueno, previamente el orden de pasadura, es decir, eso que nosotros determinamos recién, que tengo 4 cuadros, ¿sí? Voy a tener 4 hilos y siempre el hilo 1 va a estar en un cuadro, el hilo 2 en otro, el hilo 3 en otro, el hilo 4 en otro y así sucesivamente, según la cantidad de hilos que tenga, cantidad de cuadros que tenga en general y la cantidad de la forma en que se organice, voy a tener un orden en esa pasadura, ¿sí? Que esa pasadura puede ser, así como dijimos, puedo hacer distintas maneras, hay distintas maneras de generar esa pasadura, es decir, cómo poner esos 4 cuadros, cómo poner esos hilos en los cuadros. ¿Y cómo son esas formas? De enhebrarlos, digamos, burdamente, cómo poner los hilos en el telar, en los cuadros. Aquí tenemos una primera forma, que es la forma más común, que es el orden seguido, ¿sí? Que es como si estuviera armando una sarga en la forma en que lo pongo. Entonces se pone 1, 2, 3, 4, etcétera, y así sucesivamente. Otra forma es salteado, es decir, pongo primero impares y después coloco, cuando termino, los primeros impares, después pongo los pares. Esa es otra forma, con lo cual me va a quedar otro dibujo en el ligamento, o el ligamento va a alterarse de diferentes maneras. Otra forma muy común es el de retorno o punta doble, ¿sí? Punta doble es porque termina y vuelve a repetir, pero para el otro lado, ¿sí? Que es distinto a este, que es punta sencilla o punta y retorno, que es, llego a la punta y baja, es decir, y retorna. Mixto, que es una forma compuesta de ubicar la pasadura. Estas en 2 cuerpos, es decir, que trabajan distintos grupos de hilos. ¿Y cómo son las operaciones para dar estas instrucciones, ¿sí? A la máquina? Esto es lo que se llama el picado, ¿sí? Nosotros tenemos el ligamento, la pasadura, ¿sí? Y esto es lo que se llama picado, que es el orden que se le da al telar, al ratier, para que levante los cuadros, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo antes les decía que puede levantar 1, 2, 3, 4, o puede levantar 1, 2, y después 3, 4, o puede levantar 1, 3, y 1, 4, y etc. Todas las combinaciones que uno quiera hacer para generar diferentes efectos después en el tejido.
Pero esa orden se la da a partir del picado. Es una orden muy clara, que está armada así, de esta manera, igual, es como tomados y dejados, que el ratier lee, que son la forma en que va a levantar esos cuadros. Si lo va a levantar de forma simple, o con 2 o 3, o levanta todos, o levanta una parte, sea como sea, según la estructura que uno va a diseñar. Pero lo fundamental es que la orden se la va a dar el picado. Y el picado es este, muy sencillo. Si nosotros ahora queremos un ligamento que se lea esta sarga, la pasadura va a ser de esta manera, 1, 2, 3, 4, y el picado también va a ser de 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque quiero que levante el hilo 1, el cuadro 2, el cuadro 3 y el cuadro 4. Y de esta manera generar la sarga básica. Todo lo demás que dije anteriormente es para generar diferentes efectos, pero básicamente si yo tengo el ligamento básico, por ejemplo en esta sarga, voy a tener casi lo mismo, es lo mismo en el picado. ¿Sí? Si voy a crear efectos, voy a hacer combinaciones, como dije antes. Pero el concepto claro es que esa orden se la va a dar el picado. ¿Sí? Es decir, que es la forma de que voy a programar de cómo se van a levantar los hilos. ¿Sí? Con la pasadura veíamos cómo se ordenan, cómo se colocan en los cuadros, y en el picado es la orden que van a recibir para levantarse y en qué momento. ¿Cómo se clasifican los ligamentos? Bueno, es muy amplio, no lo vamos a ver todo ahora vamos a ver solamente los ligamentos básicos, puede ser que vean algunos derivados, pero generalmente nos vamos a acotar a los ligamentos básicos. Ya los que sigan textil van a ver todos los otros derivados profundos y compuestos, lo van a ver en textil 1 y 2. Pero los básicos son el tafetán, sarga y raso. Esto es lo más importante y lo que tienen que aprender ahora es lo fundamental. Puede ser que vean algunos derivados, por ejemplo, ya vieron la sarga batavia. Esto puede ser que lo vean, que es una esterilla. Esto es fácil, es muy común este tipo de derivados para mantelería, para algunas telas básicas, para lonas. Las sargas, todos los derivados de sargas se usan mucho para prendas de tercera y cuarta piel, se usan para tapicería, para otras telas finas también. El raso también es muy, muy común, los tipos de raso que se usen para telas que tengan una finalidad, ya sea, puede ser mantelería, para cortinería, y si es para indumentaria, se usan generalmente para camisas, para distintos tipos de prendas, y lencería muchísimo, se usan los rasos. Ya van a ver ejemplos cuando estén analizando telas. Disposición de hilos. También es muy importante para lograr diferentes efectos y lograr visualmente distintas expresiones, la forma en que se disponen los hilos en el telar, ¿sí? Tanto en urdimbre como en trama. ¿Y esto qué significa? Que uno cuando está trabajando puede generar diferentes aspectos en el tejido según el grosor de los hilados, según el tipo de, cuando hablamos de grosor estamos hablando de los títulos de los hilados, los efectos que puedan tener los distintos hilados, como fantasías, colores, todo tipo de variables que puedan intervenir en la construcción de una tela, ¿sí? Y esto es clave a la hora de disponer los distintos hilos en urdimbre y trama. De hecho, también para pensar en una finalidad de un tejido, hay que tener en cuenta qué tipo de hilado se va a usar. No es lo mismo trabajar con hilados muy finos en urdimbre o trabajar con hilados un poco más gruesos en urdimbre. Lo mismo en la trama. No es lo mismo trabajar
una tela con todos el mismo hilado en toda la tela, que empezara a variar los grosores en las tramas y generar distintos efectos en el tejido. Pero vamos a ver algunos ejemplos clásicos que seguramente conocen y diferentes maneras de cómo está construido. Por ejemplo, el tweed. El tweed es un tipo es una lana determinada, de ovejas determinadas, ¿sí? Que se le llamó tweed por una forma particular en cómo se disponen los hilos de urdimbre y de trama. Y básicamente es un tafetán, ¿sí? Y que la disposición que tiene son los hilados de un color en urdimbre e hilados de otro color en trama. Y esa combinación de tomados y dejados según el color de hilo de urdimbre y según el color de hilo de trama es lo que se obtiene como efecto, como si fuera un grano determinado. Esto comúnmente, si hoy pensamos en las telas de hoy, un Oxford está construido de esta manera. Son hilados de urdimbre de un color y hilado de trama de otro color. Pero básicamente el origen es el tweed. Y fíjense que acá hay diferentes tipos de lana, de tweeds, que varían según los tipos de lana usados, ¿sí? Y la construcción también, porque el cheviot es un derivado del tweed que tiene un ligamento sarga, pero el cheviot, en definitiva, tiene esta forma de combinar los colores. Es un color de hilo de urdimbre y un color de hilado de trama. Fíjense esta característica, ¿no? Que empezamos a cambiar. Si en lugar de que todos los hilos de urdimbre sean el mismo y los de trama lo mismo, lo que hacemos es poner un hilo de un color y un hilo del otro en urdimbre y los mismos van a ir en trama. Y lo que se obtiene es un grano que genera, fíjense que aquí se ve de una manera y en el ligamento y en el resultado final del tejido genera como una lectura de rayas en forma horizontal. ¿Sí? Distinto de que si cambiamos y ponemos un hilado de un color y otro, y en la trama lo hacemos al revés, ¿sí? La lectura luego en el tejido es otro. Esto es muy interesante para que ustedes lo puedan probar en el telar y comprueben en un bastidor y comprueben cómo les queda cuando empiezan a hacer variantes de este tipo. ¿Sí? Y el ligamento es el ligamento básico, pero empezamos a jugar con distintas disposiciones y obtenemos efectos diferentes. Y fíjense que el tweed es un tipo de estructura que es muy común y se usa muchísimo en prendas de todo tipo, prendas deportivas, prendas masculinas y femeninas, no solamente masculinas, ¿no? Lo han usado muchísimos diseñadores, ¿sí? Y cómo las disposiciones de urdimbre y de trama van cambiando y van generando diferentes tipos de tejidos, y simplemente es un tafetán o una sarga, pero la disposición de los hilados cambia totalmente el aspecto de lo que vemos, ¿sí? Y cómo en ese entrecruzamiento se generan diferentes estructuras, ¿sí? Se generan rayados, se generan escoceses, ¿sí? Regulares y irregulares, como en este caso es multicolor y genera un escocés totalmente colorido y variado. Este es un cheviot o Shetland, que le dicen, y este tiene la particularidad, ¿sí? De ser una sarga básica con una base de evoluciones de 3-3, es decir, 3 tomados, 3 dejados, ¿sí? Y que están colocados los hilados de urdimbre y los de trama de la misma manera, ¿sí?
Es un color y otro, y lo mismo, ese color y otro en trama. Lo mismo en urdimbre y en trama. Este es un pie de pool, que lo tienen que conocer, seguro que lo conocen. Y este pie de pool está generado justamente por disposición de trama, porque el ligamento es un ligamento, como los que ya vimos, es una sarga Batavia, es una sarga base con base de evoluciones 2,2, ¿sí? Pero ¿qué particularidad tiene? Justamente es la forma en que están dispuestos los hilados de urdimbre y de trama. ¿Y cómo es esto? En urdimbre se colocan grupos de 4, 4 de un color y 4 de otro color. Y en la trama también se trabajan grupos de 4, pero al revés de lo que estábamos marcando. Si primero era un color y después otro, al revés va a aparecer en la trama. Y acá vemos cómo está simulado, ¿sí? En urdimbre empieza azul, mostaza, azul, mostaza, y en la trama es al revés, mostaza, azul, mostaza, azul. Y termina como resultado una combinación que se llamó pie de pool, ¿sí? Pie de pool, y le dicen también pata de gallo. Este tipo de estructura se van renovando, cada tanto aparecen. El año pasado se usó muchísimo y ahora se sigue usando también para tapados y para prendas de cuarta piel. Esto se hace de todas maneras, se hace estampado, pero básicamente la estructura base es esta, ¿sí? Esto es lo importante. Y la clave está en que los grupos, de cómo se intercalan los colores en urdimbre, en trama es al revés. Esta estructura muy común, que es lo que se llama príncipe de Gales, ¿sí? Y hay distintas maneras de combinar la disposición de hilados en urdimbre y trama para lograr este efecto. Esto también es un ligamento básico, que es una sarga Batavia, y lo que es clave acá es la disposición de los hilados. ¿Y cómo se disponen? Fíjense, lo vemos acá abajo. En urdimbre tiene este tipo de disposición, ¿ven? Que es un rapport totalmente simétrico, empieza y termina, se da vuelta, se espeja y vuelve a construirse del otro lado, ¿sí? Este es simétrico. Y esto repite exactamente igual en trama. Entonces, genera este tipo de efectos en la composición final, ¿sí? Pero, fíjense, este es el resultado cuando vemos la tela repetida, es decir, el rapport repetido. Esto quiero hacer una aclaración acá. Nosotros tenemos acá, hay 3 rapports. Uno es el rapport del ligamento, que es este. Esto presten atención porque también es algo importante que se van a encontrar con este tipo de situaciones. Este es el rapport del ligamento básico, ¿sí? Es una sarga Batavia, una sarga con una base de evoluciones 2,2. 2 tomados, 2 dejados. Pero tenemos otro rapport, que es el rapport de la disposición de hilado. Entonces, esta construcción completa, toda esta forma de colocar los hilos y esta forma de colocar, de hacer el picado de trama, que genera este otro rapport, esto también es un rapport, ¿sí? Es un rapport donde tengo una disposición de hilados de urdimbre y una disposición de hilados de trama. Y genera este rapport de aspecto en el ligamento, de aspecto en la tela, ¿sí? No en el ligamento, en la tela. Entonces tengo el rapport de ligamento, el rapport de disposición de trama y el rapport definitivo, que es el resultado de estas dos combinaciones.
Esto es importante que lo tengan en cuenta porque cuando tengan que trabajar, ya sea en análisis o construcción de este tipo de diseños, van a tener que tener en cuenta eso, sobre todo en los análisis, porque una cosa es el rapport de ligamento y otra cosa es la disposición de los hilados y el resultado final que se obtiene, ¿verdad? Bien, lo que vimos aquí es un rapport simétrico, pero fíjense acá que vamos a tener un rapport asimétrico. ¿Qué significa? Que como el anterior llega a un punto y espeja, en este caso llega a un punto y repite exactamente igual, con lo cual ya no genera una simetría total, sino que va generando cortes. Termina aquí y vuelve a empezar, termina y vuelve a empezar, pero es un efecto que se logra en el resultado final. La disposición en urdimbre y trama es la misma, ¿sí? Y por último, algo que es muy común, también que lo han visto muchas veces, son los escoceses, que surgen, en realidad a ustedes se llaman tartanes originalmente, se dice escoceses porque el origen era Escocia, y que tienen la particularidad de estos son emblemáticos. ¿Por qué? Porque estos representaban las familias, los clanes característicos de los escoceses. Estos clanes tenían una forma de tejer y una manera de disponer los hilados en urdimbre y en trama muy particular, que era propio de la familia y esto se heredaba infinitamente, ¿no? Hoy en día en Escocia se siguen trabajando y de la misma manera que se trabajaba originalmente con el telar tipo europeo, que es el telar horizontal, donde se disponían colores determinados, se elegían los colores, que es como un inicio de las marcas, ¿no? Porque generaban hasta un escudo ellos, una marca propia de su familia, de su clan. Los colores no se podían repetir, sí se repetían los colores, pero la forma en que se disponían los hilados de urdimbre y trama no podían repetirse de clan en clan. Entonces, fíjense que cada uno de estos clanes tenían su propia tela, es decir, su propio escocés, su propia disposición de hilados en urdimbre y en trama. Generalmente eran lanas, se teñían, las mujeres eran las que teñían, era todo un ritual, era una ceremonia específica, muy particular, cuando tenían que teñir estos hilados. Se teñían obviamente al aire libre, en pleno invierno, y generaban este tipo de actividades. Si alguna vez vieron Outlander, en esa serie muestra en algún capítulo cómo era toda esa ceremonia del teñido de los hilados. Es muy interesante. Hoy en día, les decía que se siguen haciendo, obviamente que se han modernizado un poco. Me refiero un poco porque los telares siguen conservando la forma en que se tejía originalmente, pero claro, ahora necesitaban acelerar con algún dispositivo que acelerara el tejido, ¿no? Y hay unos telares, esto lo vi en una exposición, que son los telares de madera convencionales, artesanales, pero tienen un dispositivo como unos pedales abajo que son manejados como si fuera una bicicleta. Y como estos generalmente son tafetanes, es nada más que tomado 2 movimientos, subir y bajar, tomado, dejado, tomado, dejado, tomado, dejado todo el tiempo. Entonces tenían este dispositivo que era como una bicicleta donde los telares suben y bajan, y con lo cual aceleraba muchísimo el trabajo de apertura de calada e inserción de trama. Muy interesante esto. Bueno, volviendo a esto, los tartanes, que son los escoceses, la forma característica de disponer hilados de urdimbre y de trama. Y fíjense la cantidad de maneras de poder disponer los hilos de urdimbre y de trama. Y creo que con esto ya terminamos, sí.
Dejo de compartir pantalla. ¿Alguien que me indique cómo dejo de compartir pantalla? Mari, tenés que tocar a tu derecha, en la parte de abajo. Ya lo vi. Perfecto. ¿Estoy ahí? Sí, ahí estás. ¿Sí? Bueno, ¿tienen dudas? ¿Quieren hacerme alguna pregunta? Yo sé que esto a lo mejor es un montón de información toda junta, que les parece, uy, ¿cómo voy a hacer para acordarme? Pero no va a ser tan grave. Van a ver que cuando empiecen a analizarlo con las chicas en los prácticos y empiecen a ver los ligamentos y empiecen a ver ejercicios, van a ver que no es tan complicado. Lo que pasa es que es un montón de información toda de golpe. ¿No te quieren hacerme alguna pregunta? ¿No? Qué bien. Después las chicas se van a volver locas. Si no hay preguntas, nos encontramos 10:30 en los prácticos de cada uno, que bueno, ya saben los links, pero 10:30, ¿sí? Tenemos esta media horita de recreo. Bueno. Las docentes quedémonos un ratito, por favor. Sí, eso lo iba a decir. De nada. Gracias. Gracias a ustedes. Espero Chao, que les gracias. haya sido útil. Chao, gracias. Chao. Chao, gracias. Chao. Chao. Siguen habiendo alumnos, les aviso antes que... Sí, Mari, los podés desvincular del Meet, vos, Marina. Sí, ahí los inicio. Podemos dejar de grabar también. Sí. ¿Cómo? Bien. Que estaban grabando. Ah, Hay algo. se puede dejar de ¿Hay grabar, alguno? ¿no? Sí, está Celina Q. Estoy grabando todavía. Ahí está. Genial.